Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Bueno queridos amigos, voy a comenzar la serie sobre los 10 mandamientos, queridos hermanos. Así que en esta ocasión especialmente voy a dar una breve introducción, no es una introducción con respecto a los 10 mandamientos en el contexto histórico de Éxodo. No es ese tipo de introducción, sino que voy a hablar algo acerca de la ley, de los usos de la ley y en específico un uso de la ley, el cual creo que lamentablemente hoy en día se ha dejado de lado, o mejor dicho, se ha olvidado por los ministros encargados de predicar la palabra de Dios, algo que se hacía antiguamente, que era una práctica esencial dentro de los sermones evangelísticos o de los sermones de cada domingo en el día del Señor, queridos hermanos. La necesidad de predicar la ley para desnudar, para despertar la conciencia del hombre caído, del hombre pecaminoso, y que éste pudiera huir de la ira de Dios y correr a Cristo. Lamentablemente hoy tenemos un evangelio comercial, un evangelio muy diluido por dos ramas o dos corrientes que lamentablemente están haciendo mucho daño al cristianismo. Así que queridos hermanos, comenzamos esta serie sobre los 10 mandamientos con esta, no sé si llamarla introducción a ellos, pero quiero hablar sobre la importancia de la ley, y a partir de allí en los próximos capítulos voy a comenzar a hablar sobre cada uno de ellos. En esencial, el primer mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que queridos hermanos, comenzamos este nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional, y antes de comenzar quiero invitarte a que sigas a mi hermano de Neuma Literatura. Recuerda, siempre estoy recomendando a mi hermano de Neuma Literatura, que está trayendo muy buenos libros. Recuerden, nuestro hermano de Neuma auspicia en cierto sentido este programa o estos capítulos. El hermano nos regala libros para que podamos sortear. Hace unas semanas atrás sorteé un libro de Babin, y posiblemente más adelante vamos a sortear más libros. Recuerden, Neuma Literatura en Facebook como también en Instagram, queridos hermanos. Y otra noticia, yo sé que varios de los que me siguen ya lo saben, pero recuerden, próximamente, a lo mejor esta semana que viene, saldrá a la venta un libro que escribí, queridos hermanos, que espero sea de bendición para ustedes, que ese es el fin principal, que sea de bendición para ustedes y que glorifique a Dios. No soy un erudito, no soy un académico para nada, jamás me he considerado o me he creído ese tipo de persona, pero espero que este libro sea de bendición para ustedes. Así que comenzamos este nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Bueno, queridos amigos, y como comenté en la introducción de este nuevo episodio, hoy voy a hablar acerca de la ley, o mejor dicho, de uno de los usos de la ley que históricamente, o mejor dicho, desde el área reformada se ha utilizado, un uso de la ley en el tema evangelístico que es muy, pero muy necesario. Pero para comenzar me gustaría hablar un poco de estas dos corrientes que mencioné anteriormente, y una de estas corrientes que lamentablemente ha hecho bastante daño al cristianismo tiene que ver ese evangelio, queridos hermanos, de la prosperidad. Ese evangelio que lamentablemente habla de el Dios solo amor y humanista, que desea cumplir solamente tus sueños. Yo sé que varios de ustedes conocen este evangelio que ronda por allí, que muchas personas siguen o se adhieren a este tipo de evangelio,
que podríamos llamarlo un evangelio neocarismático o neopentecostal, donde lamentablemente existen estas personas que se creen nuevos apóstoles o profetas con super revelaciones y que lamentablemente le quitan el dinero a los demás, que lamentablemente son obreros fraudulentos, que realmente no pertenecen a la grey del Señor, y hay que decirlo, aunque a lo mejor muchos se molesten. Este movimiento, queridos hermanos, como dije hace un momento, llama a creer en el Dios solo, amor y humanista que desea cumplir tus sueños, por lo cual, escucha bien, no existe la confrontación al pecado y un sincero llamado al arrepentimiento. Y esto es así. Esto sucede mucho en los círculos neopentecostales. Es un evangelio humanista, un evangelio a luchar por tus sueños o a pactar en cierto sentido, entregar parte de tu dinero para alcanzar tus sueños, lo que tú deseas en tu corazón. Ese es el tipo de evangelio que existe en estas líneas neopentecostales, queridos hermanos, y que lamentablemente no llevan a la confrontación del pecado o el arrepentimiento. Debemos comprender el contexto de esta corriente. Para ellos, el pecado que hay en su vida, queridos hermanos, tiene que ver con que el diablo ha sido el causante, los demonios, etcétera, etcétera, pero no hay un autoexamen. Siempre es una lucha contra el diablo, pero lamentablemente no existe esa autoexaminación de poder reconocer el pecado que hay en la persona y arrepentirse de esos pecados, porque no existe un evangelio también que confronte a esta gran cantidad de personas que solamente están allí buscando que Dios cumpla todos sus sueños sin que ellos se arrepientan, o a lo mejor viven un tipo de vida en cierto sentido piadosa, pero que no es la vida cristiana, que es muy lamentable. Y este evangelio, o este tipo de evangelio, queridos hermanos, lamentablemente ha causado o causa graves problemas al momento de entender el evangelio. Lamentablemente muchas personas ciegas siguen a estos ciegos y eso es terrible, es muy terrible. No han sido despertados, sus conciencias no han sido despertadas para comprender, queridos hermanos, que ellos están bajo la justa ira de Dios, que no son capaces de alcanzar salvación, porque lo que Dios exige al hombre es obediencia perfecta, y eso es lo que produce la predicación de la ley. Es a través de la ley que nosotros comprendemos qué es pecado. Pablo lo dice allí expresamente, explícitamente en Romanos, queridos hermanos. Es a través de la ley que yo conozco el pecado. Por lo tanto, es necesario hoy en día predicar sobre la ley. Hablando sobre esta otra corriente, queridos hermanos, me refiero a este tipo de academicismo, más del área liberal, y cuando hablo liberal hablo de la teología liberal, que lamentablemente también deja de lado la ira de Dios, deja de lado la confrontación del pecado, muchas veces quita la palabra del pecado por palabras más psicológicas, sutiles. O sea, el evangelio también se va amoldando. Hoy escribí un artículo y me gustaría citar algo de lo que escribí en este artículo para que ustedes puedan comprender de lo que estoy hablando. De la corriente más académica, queridos hermanos, también existe esta tendencia a elevar el amor a tal punto de negar la corrupción humana. Espero que comprendan que cuando hablo de amor me estoy refiriendo a un tipo de amor romántico y no al sublime amor que nos muestra la Escritura desde el Antiguo Testamento hasta llegar al glorioso acto redentivo en Cristo por su pueblo. Algunos se preguntarán, ¿a dónde quiero llegar, cierto? Pues mi punto, queridos hermanos, es que la buena nueva siempre irá acompañada por la confrontación del pecado. Es necesario mostrar al pecador su depravada y perdida condición para así llevarlo a la luz. Y sabemos por las Escrituras que las tinieblas no prevalecerán ante la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo mismo es la luz, queridos hermanos. Es más, Juan allí en el capítulo 1 del versículo 4 al 5 dice que las tinieblas no prevalecerán. Y eso es necesario. Lamentablemente el evangelio que hoy tenemos, o el evangelio que es predicado en muchas denominaciones, en muchas congregaciones, es un evangelio bien amoldado a las necesidades humanistas. O sea, no se habla de pecado, se habla de ciertas cosas más relevantes e inclusivas, porque es así,
Y es lamentable, y no se presenta el Evangelio como debería presentarse, con este parámetro que vemos desde Génesis a Apocalipsis: creación, caída, restauración. O sea, o se podría hablar de creación, caos, restauración, o creación, caos, luz, queridos hermanos. Es Él quien resplandeció en nuestros corazones. Ese formato se ve más adelante allí en el relato de Hechos, que los apóstoles confrontaban el pecado de sus oyentes y los llamaban al arrepentimiento y los guiaban a Cristo. ¿Ese evangelio dónde está hoy en día? En los sermones, queridos hermanos, lamentablemente se habla de otras cosas en los cuales, queridos hermanos, el evangelio no es presentado. Hoy se está hablando, queridos hermanos, en muchas iglesias, y esto es lamentable, escúchenme bien, un evangelio totalmente diluido. Un evangelio, por un lado, socialista, un evangelio que busca revolución en vez de regeneración, un evangelio que busca, queridos hermanos, cambiar este mundo a través de ¿qué? De la fuerza, a través de ¿qué? De un empuje social. Y se habla, por lo cual también se habla mucho de justicia social, pero lamentablemente no se busca la regeneración, el cambio a través de la predicación de la palabra, de la fiel predicación de la palabra y del poder del Espíritu Santo en aquellos creyentes. Vidas cambiadas, transformadas, familias firmes en el Evangelio, donde los padres se preocupan por enseñar a sus hijos, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos. He hecho varios videos sobre aquello y también lo hemos conversado con otros hermanos. Lo que es el cristianismo, cómo se transforma la cultura y la sociedad a través de iglesias fuertes. Y si hay iglesias fuertes, existe también una congregación fuerte, queridos hermanos. Pero lamentablemente eso hoy escasea en varias denominaciones. Claramente no podemos decir que son todas, porque hay denominaciones. Dios se ha reservado un pequeño remanente para Él en este tiempo, los cuales están buscando de la palabra de Dios, están buscando de la presencia de Dios, están buscando la guía de Dios en este momento de caos mundial. Pero lamentablemente, y si analizamos el punto del cual estoy hablando, la ley se ha dejado de lado. No podemos hablar de la ley. No podemos confrontar el pecado, no podemos hablarle tan fuerte al otro. Y eso es lamentable. Vuelvo a repetir, es lamentable, es triste y está alejado del verdadero evangelio. Veamos, queridos hermanos, qué dice nuestro catecismo menor, o mejor dicho, nuestro catecismo mayor de Westminster. El catecismo mayor de Westminster en la pregunta número 95. Dice así: ¿cuál es la utilidad de la ley moral para todos los hombres? Respuesta: la ley moral es de utilidad para todos los hombres para informarles de la santa naturaleza y voluntad de Dios y de su deber, obligándolos a caminar en conformidad con ella, para convencerlos de su incapacidad para cumplirla y de la contaminación pecaminosa de su naturaleza, corazones y vidas, para humillarlos en el conocimiento de su pecado y miseria y de esa manera ayudarles a tener una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. Vamos a ir a Romanos 3:20. Escuchen bien, queridos hermanos, para poder avalar lo que dice la confesión, para poder avalar lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster, vamos a ir a Romanos 3:20. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si nosotros estudiamos la Escritura, vamos a entender esto. Pero también si estudiamos un poco más la historia de la Iglesia, también vamos a ver que los reformadores, vamos a ver que los puritanos se encargaban de predicar la ley. Algunos de ellos, y para parafrasear, decían que la ley era como una vara que golpeaba al arbusto para que el hombre caído saliera de su escondite y pudiera contemplar a Cristo. Es necesario hoy volver a este formato de la predicación de la palabra de Dios. La confrontación del pecado. Pero ojo, cuando hablamos de la confrontación del pecado, no estamos hablando de una confrontación hiriente, con rabia, no, sin amor, para nada. En la confrontación del pecado debe haber amor. Es más,
Hace unos días atrás he comenzado a leer un libro de John Bunyan, y allí John Bunyan habla de que Jesucristo estaba empeñado en predicar el Evangelio primeramente a aquellos que estaban más perdidos, aquellos que eran terriblemente pecadores, y lo vemos en el relato de Hechos. ¿Qué les dice a los apóstoles? Quédense aquí en Jerusalén, y aquí en Jerusalén primeramente comiencen a predicar el Evangelio. Aquí en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque allí estaban los hombres y mujeres que entregaron al Hijo de Dios. La sangre de Cristo estaba sobre ellos, sobre sus manos, queridos hermanos. Pero Cristo estaba empeñado en qué, en predicar el Evangelio, en que la luz fuera donde había mayor oscuridad. Y ellos debían ser confrontados con su pecado, y después vemos allí en el relato de Hechos 2 cómo Pedro los confronta con sus pecados y los llama al arrepentimiento, los llama a que crean, a que se vuelvan a Cristo. Es el formato de la Escritura, es el formato que vemos de principio a fin. Por allí Jonathan Edwards en un momento dijo que no podía existir una buena noticia sin la mala noticia, y no estamos condicionando la buena noticia a la mala, sino que el hombre caído debe despertar su conciencia, y su conciencia se despierta a través de la predicación de la ley de Dios, que le muestra que es un hombre pecador, que la ley exige obediencia perfecta. Pero escucha bien, ni tú ni yo podemos cumplir esa exigencia. El Evangelio nos muestra el camino perfecto, que es Cristo mismo. Es Cristo mismo, querido hermano, querido oyente, quien cumple la ley que tú y yo no podíamos cumplir, en sustitución por su pueblo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Por eso Pablo después vemos también allí en Corintios que él dice y habla sobre esto, que es Él quien resplandeció en nuestros corazones. La luz de Cristo ha resplandecido en nuestros corazones por la predicación fiel de la palabra de Dios. Hemos sido confrontados con nuestro pecado y hemos abierto nuestros ojos a nuestra condición, y de esta forma podemos huir de la ira venidera, como dice también el Catecismo Mayor en la pregunta 96, y correr de esta forma a Cristo. Pero ¿qué es lo que sucede hoy? Dios te dará todos tus sueños. Pacta para que tu hijo salga de la droga. Ven a Dios, que Dios sacará a tu esposo, que Dios hará esto. Ven, entrega esto y Dios hará esto. Es un evangelio totalmente comercial. Y esto es lamentable. Es lamentable. Porque esto es un falso evangelio. Este no es el evangelio de Jesucristo. Y esto es terrible, lamentablemente, queridos hermanos, es terrible porque esta nueva generación está sumida bajo un falso evangelio, un evangelio que no muestra la condición pecadora del hombre caído, no muestra que todo hombre está bajo la justa ira de Dios y que por lo tanto necesita un Salvador. Evangelio, queridos hermanos. Juan Calvino, escuchen bien, Juan Calvino escribe: la ley informa, convence y por último condena a todo hombre con su propia justicia. Pero cuando se ve forzado a examinar su modo de vivir conforme a la balanza de la ley de Dios, dejando de lado todas las fantasías de una falsa justicia que había concebido por sí mismo, se ve que está muy lejos de la verdadera santidad y por el contrario, cargado de vicios de los que creía estar libre. Así que la ley es como un espejo, y Pablo también habla de esto, que la ley es como un espejo, en el que contemplamos primeramente nuestra debilidad, luego la iniquidad que de ella se deriva, y finalmente la maldición que de ambas procede. Exactamente igual que vemos en un espejo los defectos de nuestra cara. Es muy cierto lo que comenta Juan Calvino. La ley informa al hombre caído su condición delante de un Dios santo. Delante de un Dios santo. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice esto, queridos hermanos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley nos muestra nuestro pecado. Por eso, queridos hermanos, en esta nueva serie sobre los 10 mandamientos, ese va a ser el enfoque.
hablar sobre la ley de Dios, pero también con un enfoque práctico. Porque la ley claramente nos muestra nuestro pecado, pero a la vez nos muestra a Cristo. Y eso es esencial. Voy a tratar de estar tomándome del puritano Thomas Watson y de otros más para poder hablar sobre la ley de Dios y tomar en cierto sentido algunas formas prácticas, queridos hermanos, porque claramente toda la teología no solamente debe estar en nuestra mente, sino bajar a nuestro corazón. Mayormente en un tiempo donde existen muchos antinominianos que rechazan la ley de Dios, es necesario hablar sobre la necesidad de la predicación de la ley, que es muy necesaria. No para, y escuchen bien, cuando hablamos de la ley, de obedecer la ley, de predicar la ley, no estamos hablando de llevar todo esto a salvación por obras, porque muchos confunden esto. No, para nada, no es así. Estoy hablando de que la predicación de la ley habla, ¿qué cosa? O nos lleva, mejor dicho, ¿a qué cosa? A despertar nuestra conciencia al pecado, de que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Por eso, la ley nos muestra nuestra condición, despierta nuestra conciencia y nos lleva a Cristo, que es muy necesario. Entonces, ese va a ser el enfoque ¿de qué? De esta serie sobre los 10 mandamientos. Recuerden, voy a estar tomando de Thomas Watson, Juan Calvino, así que los voy a estar citando aquí en esta nueva serie sobre los 10 mandamientos. Acabo de escribir un artículo sobre esto. Si ustedes lo quieren leer, está en la fanpage de Fe Reformada, aquí en Facebook. Lo pueden buscar, pueden compartirlo, queridos hermanos. Y bueno, este ha sido el capítulo del día de hoy, o la breve introducción sobre la necesidad de predicar la ley, de hablar sobre la ley, queridos hermanos, la cual nos muestra nuestro estado, nuestro pecado y despierta nuestra conciencia. Así que nos vemos en un nuevo episodio. Recuerden, queridos hermanos, este 10 de abril voy a estar haciendo una entrevista a Gonzalo Ramírez y también al hermano Esteban Alejandro. Son dos hermanos pentecostales. Vamos a hablar de qué es el pentecostalismo. Yo les tengo unas preguntas muy buenas a mis hermanos, así que por favor, aquellos que quieran acompañarnos en esta entrevista, todo por este mismo canal, pido respeto, claramente respeto. Yo sé que hay personas que me siguen que no están de acuerdo con el pentecostalismo, pero queridos hermanos, yo lo he dicho ya varias veces, creo en la catolicidad de la iglesia, creo que tanto pentecostales, bautistas, anglicanos son mis hermanos. Podemos tener diferencias y claramente existen algunos por allí que claramente no los considero mis hermanos porque están muy alejados en lo que piensan. Hay pentecostales que también son unitarios, que obviamente eso es una herejía y no los considero mis hermanos. Pero en estos casos, o lo que acabo de hablar, a estos hermanos que claramente en doctrinas fundamentales, como podríamos hablar, estamos unidos en lo esencial. Así que nos vemos en un nuevo episodio aquí, ¿en dónde? En Presbiteriano Confesional.